Hola chicos, el día de hoy nos toca revisar el tema de biomecánica de cadera y para comenzar a hablar de este tema es importante recordar algunas características generales de dicha articulación. Primero, es una articulación conformada por dos huesos, el fémur y nuestro hueso coxal. Esta articulación se caracteriza por ser de tipo enartrósica, es decir, una articulación de tipo esférica, que va a presentar tres ejes de movimiento, un eje transversal que permite los movimientos de flexión y extensión, un eje sagital que permite los movimientos de abducción y aducción y un eje vertical que va a permitir los movimientos de rotación interna y rotación externa. Ahora, es importante destacar que esta articulación tiene su centro de gravedad justo en el centro de la cabeza femoral. Por lo tanto, algunos autores describen que su funcionamiento para el soporte de cargas llega a funcionar o asemejar a los mecanismos de funcionamiento de las antiguas orcas. Ahora, para poder continuar con este tema, vamos a desarrollar generalidades de cada hueso en particular. Ahora que conocemos los ejes de movimiento de la cadera, necesitamos describir las estructuras óseas que la conforman. Comenzaremos por describir a nuestro hueso coxal. El coxal es un hueso irregular de forma helicoidal que surge de la fusión de tres huesos. En la parte superior el ilion, en la parte antero-inferior el pubis y en la parte posterior-inferior el isquion. Además, en el coxal podemos identificar dos caras, una cara endopélvica y una cara exopélvica. La cara exopélvica es fácilmente reconocible por la presencia de una superficie cóncava que conocemos como acetábulo. Además, esta cara exopélvica se puede dividir en tercios, un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior. Además, en el coxal podemos describir que existe un borde anterior, un borde posterior y un borde superior, así como un borde inferior. De manera que delimitar al coxal de esta manera facilita el conocimiento de diferentes prominencias óseas. En el caso del tercio superior, en torno al borde anterior podemos encontrar la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior, en el borde posterior la espina ilíaca posterosuperior y la espina ilíaca posteroinferior. En el caso del borde superior vamos a encontrar a lo que es la cresta ilíaca. En este sentido, en la cara exopélvica del coxal vamos a encontrar tres líneas glúteas, una línea glútea posterior, una línea glútea inferior y una línea glútea anterior. Estas tres van a delimitar las inserciones de los glúteos en el tercio superior de la cara exopélvica del coxal. Además, en el borde posterior encontramos una escotadura que se denomina escotadura ciática mayor. Esta escotadura ciática mayor corresponde al paso de un nervio del mismo nombre. En el caso del tercio medio, vamos a encontrar específicamente en la cara exopélvica, como ya se mencionó, a nuestro acetábulo que vamos a describir más adelante. En este sentido, en el borde anterior no encontramos prominencias óseas de relevancia. En la parte posterior vamos a encontrar a la espina isquiática y a una escotadura que se denomina escotadura ciática menor. Estas son las estructuras de relevancia en lo que corresponde a nuestro tercio medio del coxal. En el caso del tercio inferior del coxal, vamos a encontrar en el borde anterior la rama superior del pubis, que aquí quizá por el dibujo no quedó tan pareja la línea, pero es la rama superior del pubis, el tubérculo del pubis, más o menos ahí a la misma altura, la rama inferior del pubis, y en la parte posterior, o en el borde posterior, corresponde a lo que es nuestra
tuberosidad isquiática, que como ustedes recuerdan, corresponde a las inserciones de nuestros músculos isquiotibiales. En el borde inferior vamos a encontrar la rama del isquion. Ahora resalta que tanto en la cara endopélvica como exopélvica, en este tercio inferior del coxal, vamos a encontrar una estructura de manera ovalada, una perforación que conocemos como el agujero obturador. Anatómicamente, la parte más importante del coxal para la conformación de la articulación de la cadera, como ya mencionamos, es el acetábulo, el cual es una estructura cóncava de forma esférica, es decir, circular. Este acetábulo va a presentar algunas estructuras bastante interesantes en su interior. Una carilla articular que podemos denominar como carilla semilunar, la cual tiene una forma de media luna o bien de una herradura que queda abierta por la parte inferior. En este sentido, la parte inferior de esa carilla semilunar está completada por un ligamento que se conoce como ligamento transverso, el cual vamos a quitar en este momento. Ahí lo quitamos y se alcanza a apreciar precisamente la forma de la superficie semilunar. También es importante recalcar que en ese borde inferior de esa carilla semilunar, arriba del ligamento transverso, vamos a encontrar el origen de un ligamento que se conoce como ligamento redondo. Este ligamento es muy importante, no lo olviden, ya que es el que va a favorecer o va a permitir la unión con la cabeza femoral. Además de esto, el acetábulo en su borde más externo está recubierto por una superficie de fibrocartílago que se conoce como rodete acetabular o bien el techo del acetábulo. Esto pues permite o facilita que exista una mejor coaptación entre lo que es el acetábulo y la cabeza. Como pueden observar, el acetábulo tiene cierta orientación espacial en torno a nuestro plano frontal, plano transversal y plano sagital. Vamos a comenzar analizando esta oblicuidad en relación a nuestro plano frontal. Vamos a poner el dibujito. Aquí vamos a borrar todo lo que hemos hecho, pero vamos a agregar, ahora sí, nuestro plano. Ahí el cuadriculado azul correspondería a lo que es nuestro plano frontal y sigan la línea gris, bueno, las líneas verticales grises, recuérdenlas porque nos va a servir para hacer el trazo. Y ahí colocamos el plano frontal, entonces ponemos nuestra marca, una línea vertical que corresponde a nuestro plano frontal, ahí está. Y respecto al plano frontal, el acetábulo se encuentra inclinado a 35 grados en torno al eje vertical, que es la línea negra que acabo de poner. Entonces, ¿dónde se toman esas referencias? En las crestas de los labios del acetábulo. De tal manera que si yo trazo esa recta hasta que se cruce con el eje vertical, va a formar un ángulo que tiene una amplitud de 35 grados. Ahora, en relación al plano transversal, vamos a tener que recostar nuestro acetábulo de esta manera. Ahí, ahí está, ahí. Y vamos a ocultar un poquito al ilion que nos estorba. Quedaría más o menos esta zona. Aquí están los labios todavía de lo que es nuestro acetábulo. Y nuestro plano frontal ahora está representado precisamente por nuestro mismo cuadriculado. Igual tomen de referencia las líneas verticales respecto a la imagen, porque en esta van a representar nuestro eje antero-posterior, de esta manera. ¿Ok? Ahora, estas líneas tenemos igual las crestas de los labios del acetábulo. Y el cruce se va a hacer en relación a estas dos, de manera que la amplitud que llega a tener este ángulo es de aproximadamente 20 grados. Entonces, hasta el momento podemos decir que el acetábulo respecto a nuestro plano frontal
está inclinado 35 grados en torno al eje vertical y en el plano transversal el acetábulo está inclinado 20 grados sobre el eje antero-posterior. Por último, respecto al plano sagital, necesitamos recurrir a la vista lateral del coxal. Entonces, volviendo a trazar nuestro dibujo, vamos a poner nuestra malla, que es precisamente el plano sagital. Vamos a trasladarla un poquito hacia el frente, ahí. Y obviamente, si estamos hablando, vamos a tomar a ese plano sagital con su eje vertical. Y vamos a trazar aquí nuestro eje, ahí la recta. Y aquí no se van a tomar en cuenta las crestas de los bordes del acetábulo, sino el centro del mismo acetábulo. Por lo tanto, si yo trazo esa recta hacia el centro del acetábulo, me quedaría que el acetábulo se inclina 40 grados hacia anterior en el plano sagital respecto a nuestro eje vertical. Continuando con las descripciones óseas de los huesos que conforman la articulación coxofemoral, llegó el turno de describir la epífisis superior de nuestro fémur. Esta epífisis superior del fémur presenta una cara anterior, una cara medial, una cara posterior y una cara lateral. En cada cara podemos encontrar ciertas prominencias óseas características de esta epífisis superior. En el sentido de la cara medial vamos a encontrar lo que es la cabeza femoral. En ella, en la parte más medial, podemos encontrar una superficie cóncava, conocida como fóvea. Esta fóvea es importante ya que aquí es donde se presenta la inserción del ligamento redondo, que como recordarán se encuentra su origen en la porción inferior del acetábulo junto con nuestro ligamento transverso. En este sentido, la cabeza femoral abarca los 2/3 de una esfera y está unida al resto de la epífisis mediante el cuello femoral. En esta cara anterior podemos encontrar también una línea que va a unir al trocánter mayor con nuestro trocánter menor. Se le conoce como línea intertrocanteria. Tenemos, como ya mencionamos, a estructuras como el trocánter menor y nuestro trocánter mayor. El trocánter menor únicamente corresponde a la inserción del músculo psoasiliaco. En el sentido del trocánter mayor, al igual que toda la epífisis superior del fémur, va a presentar carillas superiores, carillas laterales, posteriores y mediales. Cada una de ellas sirve para inserción de músculos como el glúteo medio, el glúteo menor, los piriformes o los obturadores. Como pueden observar, existen ciertas discrepancias en torno al eje cervical y al eje diaficiario de nuestro fémur. A esa inclinación se le denomina ángulo cervicodiaficiario. Les explico. Tenemos el eje de la diáfisis femoral y el eje de nuestro cuello femoral. Esto forma un ángulo que es precisamente nuestro ángulo cervicodiaficiario. Tiene una amplitud de 130 grados. Cuando este ángulo se encuentra por encima de los 160 grados, por acá arriba, se le denomina ángulo de coxa valga. Cuando tiene una medición menor a los 105 grados, se le denomina coxa vara. Si posicionamos el fémur para obtener la vista superior de la cabeza y el cuello femoral, nos daríamos cuenta de que estos se encuentran ligeramente desplazados hacia anterior sobre el plano transversal. En este sentido, vamos a colocar otra vez nuestras mallitas de referencia y vamos a trazar el eje o la línea horizontal para tenerla como referencia. Ahora, la siguiente línea sale de la parte media de la cabeza femoral y del cuello femoral. De ahí lo trazamos hasta que cruce con nuestra horizontal y esto describe un ángulo.
Ese ángulo se conoce como ángulo de anteversión de la cabeza femoral y tiene una medición de 15 a 30 grados. Cuando este ángulo tiene una apertura mayor a 35 grados, se dice que la cadera se encuentra en anteversión. Cuando el ángulo mide menos de 5 grados, se dice que nuestra cadera está en retroversión. Y yo sé que me van a decir, Hugo, ¿de qué nos sirve conocer estos ángulos de inclinación en el acetábulo y en la cabeza femoral? Pues bueno, en la siguiente tabla pueden observar algunas de las posiciones articulares que puede llegar a tener la cadera. ¿Por qué es importante conocer este punto? Ya que, como habíamos establecido, el acetábulo es una superficie cóncava y la cabeza femoral es una superficie esférica. A diferencia del hombro, son estructuras que son altamente congruentes. Sin embargo, dependiendo de la posición en la cual se encuentre la cadera, vamos a tener una máxima coaptación o una mínima coaptación. La posición de reposo de nuestra cadera se considera que es en una posición de 45 grados de flexión, 15 grados de abducción y 30 grados de rotación externa. Si comparamos, el punto de máxima cobertura de la cabeza femoral por el acetábulo es con una flexión de 45 grados con 15 grados de abducción como en la posición de reposo, pero con 10 grados de rotación interna. Contrario a esto, tenemos un punto de máxima inestabilidad, es decir, un punto en el cual la cabeza femoral va a tener menos congruencia con el acetábulo. Esta posición es a 90 grados de flexión de cadera, 25 grados de aducción y 15 grados de rotación externa. Es importante recordar este tipo de aspectos, ya que este principio aplica bastante en los pacientes que llegan a tener una prótesis de cadera. De hecho, estos tres movimientos son contraindicación para este tipo de pacientes. Incluso en el área de traumatología, esta posición de máxima inestabilidad predispone frecuentemente a que la cadera pueda llegar a luxarse. Un ejemplo muy claro de esto son los accidentes automovilísticos. Esta posición es la que tendemos a adoptar cuando estamos manejando. Regresando a nuestro modelo anatómico del fémur, habíamos mencionado previamente que la cadera es una articulación que permite cargar con el peso del tronco. Esto se debe a las características microscópicas que tiene la epífisis superior del fémur. Como nosotros sabemos, esta epífisis está constituida por hueso esponjoso y a este nivel, este hueso esponjoso se organiza a manera de dos sistemas, un sistema principal y un sistema accesorio, de manera que las trabéculas van a tener cierta disposición. En el caso del sistema principal, va a estar constituido por dos fascículos, un fascículo que se llama arciforme, que parte de la cortical externa, aquí la marcamos, y se dirige hacia las porciones inferiores de nuestra cabeza femoral. Su otro fascículo, ahora con color rojo, es el acefálico o bien llamado también el abanico de sustentación y ese parte de la cortical interna hacia la porción superior de nuestra cabeza femoral. Estos dos fascículos son los que permiten la mayor tolerancia de cargas en este epífisis superior. Por otro lado, tenemos un sistema accesorio que también se divide en dos fascículos, un fascículo trocántereo, que prácticamente son trabéculas que recorren del trocánter mayor al trocánter menor, y un haz que se denomina tangencial. Este haz tangencial únicamente parte o recorre la parte externa de nuestro trocánter mayor, lo pueden observar en color amarillo. Esto, esta división de sistemas nos permite identificar que en nuestro hueso existen ciertos puntos, los voy a marcar con azul, ciertos puntos donde el tejido trabecular no es tan denso. Esto es relevante
¿Por qué razón? Con el envejecimiento sabemos que ocurren procesos de desmineralización ósea. Por lo tanto, en los sectores donde hay menor tejido esponjoso, van a ser más susceptibles a presentar alguna lesión. Llámesele fracturas. En este caso, en un adulto mayor, son frecuentes las fracturas de cadera y son derivadas precisamente de estos procesos. Ahora que conocemos las estructuras anatómicas que conforman a la articulación coxofemoral, podemos comenzar a hablar de sus factores de coaptación. Primero tenemos al rodete acetabular, segundo la superficie semilunar, tercero la cápsula articular y por último los ligamentos. Como ya mencionamos anteriormente, el rodete acetabular es una estructura de fibrocartílago que permite o incrementa grados de profundidad al acetábulo, cubriendo en mayor proporción a la cabeza femoral. De igual manera, podemos observar ahora nuestra superficie semilunar. Como habíamos mencionado, en el interior o en el centro deja una pequeña porción descubierta. Esa porción que queda descubierta es una ligera depresión. Ahorita la vamos a ver marcada en negro, que existe o está en esta zona para que cuando la cabeza femoral se inserte en el acetábulo se genere una presión negativa en este punto, con lo cual podemos concluir que la articulación coxofemoral está sellada al vacío. Como tercer factor tenemos a la cápsula articular, que tiene la forma de un cilindro. Va a rodear prácticamente a toda la articulación. Va a partir desde nuestro acetábulo y de ahí va a llegar hacia las líneas intertrocantereas, describiendo, como ya les decía, la forma de un cilindro. Esta cápsula articular está compuesta por varios tipos de fibras. Tenemos fibras que son longitudinales, en color rojo, tenemos fibras que son oblicuas, a manera de diagonal, que las vamos a ver en color amarillo, y tenemos fibras que son circulares, que podemos observar en color naranja. También vamos a encontrar un tipo de fibras que se conocen como fibras arciformes porque tienen la forma de un arco, en color morado. Esta disposición en las fibras de la cápsula articular facilitan y permiten que tenga cierta flexibilidad cuando se realizan los movimientos de la articulación coxofemoral. En cuarto lugar, vamos a encontrar a los ligamentos de la articulación coxofemoral. Vamos a tener dos anteriores y ligamentos posteriores. En cuanto a los ligamentos anteriores podemos encontrar dos. Tenemos el ligamento iliofemoral y el ligamento pubofemoral. Como pueden observar, del ligamento iliofemoral, sus fibras son oblicuas hacia abajo y hacia afuera. Este ligamento se divide en dos fascículos. Un fascículo superior que se denomina iliopetrocantéreo, aquí en color negro, y un fascículo medio o inferior que se denomina iliopetrocantiniano. De manera que entre los tres, el iliopetrocantéreo, el iliopetrocantiniano y el pubofemoral constituyen la zeta de la articulación coxofemoral, de la misma manera que lo hacían los ligamentos glenohumerales en la articulación glenohumeral. Y por último, en la parte posterior encontramos a nuestro ligamento isquiofemoral. Es importante conocer la existencia de los ligamentos en la porción anterior y en la porción posterior, ya que van a ser los que delimiten los movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna o rotación externa de la cadera. A continuación,
describiremos qué es lo que ocurre con cada ligamento durante estos movimientos. Durante los movimientos de extensión de cadera, todos nuestros ligamentos se van a encontrar tensos, principalmente el fascículo iliopetrocantiniano de nuestro ligamento iliofemoral. En el caso de la flexión de cadera, ocurre todo lo contrario. Todos nuestros ligamentos se van a distender. Esto se entiende o esto comienza a explicar por qué razón la cadera presenta más inestabilidad cuando se encuentra en posiciones de flexión de cadera a 90 grados. En el caso de las rotaciones internas, nuestros ligamentos de la porción anterior se van a distender y nuestro ligamento isquiofemoral, aquí en color rojo, es el que va a estar tenso, limitando por lo tanto el movimiento de rotación interna. Para las rotaciones externas ocurre el mecanismo inverso. Nuestros ligamentos de la porción anterior van a estar tensos, limitando el movimiento, y por la parte posterior el ligamento isquiofemoral se va a encontrar distendido. En el caso de las aducciones y las abducciones ocurre un mecanismo bastante interesante, ya que nuestro ligamento iliopetrocantéreo se va a estar tensando. En el caso del ligamento iliopetrocantiniano va a estar tenso ligeramente. El ligamento pubofemoral se va a distender. Y en el caso del ligamento isquiofemoral también va a sufrir una distensión. Por lo tanto, este movimiento se ve limitado por nuestros ligamentos iliopetrocantéreo y el iliopetrocantiniano. En el caso de la abducción, igual de manera opuesta, nuestro ligamento pubofemoral va a estar tensándose, el iliopetrocantiniano se distiende ligeramente, el iliopetrocantéreo se distiende y el ligamento isquiofemoral en la parte posterior se tensa. Tenemos otro ligamento que facilita la coaptación de la articulación coxofemoral y es nuestro ligamento redondo. Como ya habíamos mencionado anteriormente, el origen del ligamento redondo es en la porción inferior del acetábulo y su punto de inserción se encuentra en la fóvea en la cabeza femoral. Este ligamento también va a permitir la ejecución de movimientos, va a distenderse en algunos y va a tensarse en otros movimientos. En esta diapositiva podemos observar en la imagen número 86, acá abajo, una vista anterior, que en reposo nuestro ligamento está ligeramente tenso. Aquí tenemos su punto de origen y aquí arriba el punto de inserción. Cuando nosotros realizamos movimientos de flexión, figura número 88, acá arriba, podemos observar que el ligamento se pliega ligeramente sobre sí mismo. En el caso de los movimientos de rotación interna y rotación externa, vamos a encontrar que este ligamento se tensa ligeramente. En la figura 89 podemos observar una vista superior para rotación interna y en la 90 la rotación externa, también desde una vista superior. Acá atrás están nuestros cóndilos femorales por si se perdieron en la referencia anatómica y podemos observar, aquí está el origen de nuestro ligamento y acá está su inserción, de tal manera que se tensa ligeramente. En el caso de la figura 90 podemos observar que realiza exactamente el mismo patrón de movimiento. En el caso de las abducciones de cadera, figura número 91, que se alcanza a ver acá abajo, es una vista anterior. El ligamento se pliega completamente sobre sí mismo. Por lo tanto, en la aducción de cadera, figura 92, acá arriba, también una vista anterior, podemos decir que ese ligamento se encuentra en su punto de máxima tensión. Como pueden ver, su origen se está alejando lo más posible de su inserción. Por lo tanto, eso tensa el ligamento. De manera que podemos concluir que el ligamento redondo estabiliza principalmente el movimiento de aducción de cadera. Ahora que sabemos cómo funcionan los coaptadores pasivos,
podemos comenzar a hablar de los coadaptadores activos de la articulación coxofemoral. Por la parte anterior vamos a tener a los músculos flexores de cadera, por la parte medial a la musculatura aductora, por la parte lateral la musculatura abductora de cadera y por la parte posterior a los extensores de cadera. En la imagen podemos observar a los músculos que trabajan como flexores de cadera, siendo algunos de ellos monoarticulares, como es el psoas ilíaco, en el caso de nuestro recto femoral, que es un músculo biarticular, los músculos aductores monoarticulares y el sartorio, que va a actuar como un músculo biarticular. Todos ellos trabajan en conjunto para realizar el movimiento de flexión de cadera, siendo el más importante para este movimiento nuestro músculo psoas ilíaco. Como pueden observar, cuando realizan una flexión de la cadera, nuestra cabeza femoral realiza una rotación en un sentido posterior e inferior. En esta podemos observar al grupo de músculos que realizan las extensiones de cadera, siendo el más importante nuestro glúteo mayor, siendo considerado por Capagni como nuestro deltoides glúteo, debido a la gran amplitud que tiene este músculo. Incluso autores como Dufour describen que el glúteo mayor también puede realizar los movimientos de flexión de la cadera. Esto se debe a las fibras de la porción anterior que cuando ustedes realizan la flexión de cadera se tienden a contraer, mientras que las fibras de la porción más posterior tienden a relajarse. Continuando con nuestras imágenes, podemos observar también que para la extensión de la cadera también van a participar nuestros músculos isquiotibiales. Si bien son músculos que trabajan de manera biarticular, trabajando con la flexión de la rodilla, pueden aportar grados de movimiento a la extensión de la cadera. Otro músculo importante para trabajar en extensión es el aductor mayor. También por su punto de origen y punto de inserción, es un músculo monoarticular que, si bien su principal función es hacer aducción, también nos va a ayudar a aportar grados a la extensión de cadera. En este punto es importante agregar estas características particulares. Nuestro músculo glúteo mayor también puede actuar como un aductor de la cadera cuando nuestra cadera está en posición neutra. Puede actuar como un abductor de la cadera cuando ésta se encuentra a 70 grados de flexión. Esto es importante, ya que cuando quieren prescribir un ejercicio que fortalezca el glúteo mayor, podemos jugar con estas angulaciones para poder hacer un ejercicio que reclute a este músculo. En el caso de una posición neutra, nuestro glúteo mayor también puede actuar como un músculo rotador interno. En el caso de los isquiotibiales, también pueden participar como aductores partiendo desde una posición neutra, así como también pueden participar siendo rotadores externos con una cadera en posición neutra. Para los músculos abductores de la cadera, encontraremos a nuestro músculo glúteo medio, a nuestro músculo glúteo menor, que está aquí abajito, ahí se alcanza a ver en color azul, y a nuestro músculo tensor de la fascia lata. De estos, el más importante para estabilizar este movimiento es nuestro glúteo medio, ya que presenta su inserción en la cara lateral del trocánter mayor. Es un músculo de suma importancia para mantener los ciclos de la marcha, ya que es el que va a estabilizar el balanceo de la pelvis a cada paso que demos. Existe una prueba, el signo de Trendelenburg, el cual consiste en pedirle a la persona que se pare en un solo pie. Generalmente, cuando existe debilidad en este músculo, la cadera va a tender a bascular en el pie sobre el cual se está realizando el apoyo unipodal. Algunos autores describen al conjunto de glúteo medio y cintilla iliotibial como un sistema de poleas, debido a que cuando estamos en esta fase de apoyo unipodal, ya sea en el ciclo de marcha o en una prueba como la prueba de Trendelenburg, el peso del cuerpo tiende a desplazarse hacia donde no existe un apoyo.
de la manera que nuestro glúteo medio se contrae para generar ese movimiento de la pelvis hacia el lado contralateral. Este movimiento se apoya de la tensión que existe a nivel de tensor de fascia lata y de nuestra cintilla iliotibial, contrarrestando el efecto de la gravedad en ese apoyo unipodal. Otro músculo de relevancia clínica para la abducción de la cadera es el músculo piramidal o piriforme, ya que en su trayecto hacia su inserción en la parte posteromedial del trocánter mayor pasa a través de la escotadura ciática mayor. Como ya se mencionó anteriormente, en esta escotadura encontramos el paso del nervio ciático. Por lo tanto, las disfunciones en el músculo piramidal se ven asociadas frecuentemente a sintomatología como debilidad muscular o la presencia de parestesias. En cuanto a la musculatura aductora de cadera, vamos a encontrar que Dufour nos menciona que los músculos participantes van a ser nuestro músculo semitendinoso, grácil, glúteo mayor, recto interno, aductor mayor, el bíceps femoral y los obturadores internos y externos. En este diagrama del modelo no se presentan algunos de ellos que son pelvitrocantéricos, sin embargo es importante recordar que también son músculos útiles para poder realizar el movimiento de aducción de la cadera, siendo los más importantes y los más reconocidos pues nuestros músculos aductor mayor largo y corto. En este sentido, el músculo aductor largo tiene una serie de características particulares, ya que puede actuar como flexor o extensor dependiendo de la posición de la cadera. Actúa como un flexor de cadera cuando éste está en posición neutra y actúa como un extensor cuando estamos en 90 grados de flexión. En el caso del pectíneo, únicamente puede actuar como un flexor sinérgico de la cadera cuando éste está en una posición neutra, pero también puede actuar como un rotador interna en posición neutra y un rotador externo cuando estamos en flexión de cadera. En el caso del músculo grácil, al igual que el músculo aductor largo, puede actuar como un músculo flexor de cadera o como un extensor. Actúa como flexor si estamos en posición neutra y actúa como extensor si nos encontramos en una flexión de 30 grados. Para los rotadores internos, Dufour nos describe que pueden actuar nuestro músculo glúteo medio, nuestro músculo tensor de la fascia lata y el glúteo menor. En esta imagen se puede apreciar perfectamente la función de nuestro tensor de la fascia lata como un rotador interno, el glúteo medio como un rotador interno y por dentro podemos observar a nuestro glúteo menor como un rotador interno de cadera. De la misma manera, el autor nos describe que estos músculos pueden cambiar su funcionamiento según sea la posición de la cadera. En el caso del tensor de la fascia lata, nos menciona que éste puede actuar como un rotador externo de la cadera partiendo de una rotación interna máxima. En el caso del glúteo menor, lo segmenta en dos fascículos, uno anterior y uno posterior. El fascículo anterior puede actuar como un rotador externo de cadera partiendo de una rotación interna máxima y el fascículo posterior puede actuar como un rotador externo de cadera cuando la cadera se encuentra en posición neutra. En el caso de las rotaciones externas de cadera, contaremos con la participación de músculos como el obturador externo, el obturador interno, nuestro músculo piramidal y nuestro músculo glúteo mayor. Además, también participarán los géminos superior e inferior y el músculo cuadrado crural. Siguiendo el principio de funcionalidad de acuerdo a la posición de la cadera, Dufour nos describe que, por ejemplo, el músculo piramidal puede actuar como un flexor, como un abductor y como un rotador externo de cadera en los primeros 60 grados de flexión de cadera. Una vez que sobrepasamos estos 60 grados de flexión, el músculo piramidal puede actuar como un extensor
y un rotador interno de cadera. En el caso del obturador interno, nos menciona que puede participar como un aductor en posición neutra, un abductor partiendo de la flexión de la cadera, como un rotador externo cuando la cadera alcanza los 90 grados de flexión y como un rotador interno después de los 90 grados de flexión en la cadera. Integrando todos los conceptos que hemos desarrollado a lo largo del video, podemos decir que durante una flexión de cadera, nuestra cabeza femoral realiza una rotación en un sentido posterior e inferior. A la par de esto, los ligamentos de la parte anterior y de la parte posterior de la articulación coxofemoral se encuentran distendidos, mientras que el ligamento redondo también se encuentra en distensión. La cápsula articular se tensa en la parte posterior inferior y los músculos participantes van a ser nuestro psoas ilíaco, el recto femoral, el sartorio, el glúteo menor, el glúteo medio, el tensor de la fascia lata, los obturadores y los aductores, siendo el principal de ellos nuestro músculo psoas ilíaco. Los factores limitantes de este movimiento, pues ya lo mencionamos, la cápsula articular, la puesta en tensión de la musculatura en la porción posterior, llámesele isquiotibiales o bien el glúteo mayor, y el choque del muslo con la masa abdominal. A la par de esto y a nivel óseo, uno de los topes que vamos a encontrar es el choque del cuello femoral con el rodete acetabular. Nota u observación de este movimiento es que se requieren por lo menos 30 grados del rango de movimiento para poder desarrollar el ciclo de la marcha. Para una extensión de la cadera, encontraremos que nuestra cabeza femoral realiza una rotación en un sentido anterior e inferior. A la par de esto, nuestros ligamentos de la porción anterior y porción posterior se encontrarán en tensión máxima. Sin embargo, nuestro ligamento redondo no se encargará de estabilizar el movimiento. Por otro lado, los músculos participantes van a ser nuestro glúteo mayor como el principal ejecutor del movimiento, nuestros músculos isquiotibiales y nuestros músculos aductores. Algunos sinergistas de este movimiento van a ser nuestros géminos superior e inferior, nuestro cuadrado femoral y nuestros obturadores internos y externos. Como ya lo vimos, va a depender de la posición en la que se encuentre nuestra cadera. Factores limitantes, pues todas las estructuras que se encuentren en la parte anterior, ya sean coaptadores pasivos o coaptadores activos, y también nos va a limitar la tensión o el choque de las superficies articulares del cuello femoral con el rodete acetabular. En un ciclo de marcha, un ser humano ocupa por lo menos de 5 a 10 grados de extensión de cadera. En el caso de las abducciones de cadera, podemos observar que nuestra cabeza femoral realiza un movimiento de rotación hacia abajo y hacia adentro, mientras que nuestro ligamento pubofemoral se va a encontrar en máxima tensión. El ligamento iliopetrocantéreo se va a distender y el iliopetrocantiniano se encuentra ligeramente tenso. Por su parte, el ligamento isquiofemoral se va a encontrar en tensión, mientras que el ligamento redondo se va a plegar sobre sí mismo. Los músculos que participan para ejecutar este movimiento va a ser nuestro glúteo medio, nuestro tensor de la fascia lata y también nuestro glúteo menor. Algunos músculos que pueden apoyar esta tarea pueden ser nuestro músculo piramidal y nuestro músculo sartorio. Un factor limitante, como ya se mencionó también anteriormente, va a ser la tensión de la porción inferior de la cápsula articular. Además, el choque que va a existir del cuello femoral con la parte superior del borde acetabular. Durante un ciclo de marcha, una persona con un ciclo adecuado puede realizar hasta 20 grados de abducción de cadera. Para ejecutar el movimiento de aducción, la cabeza femoral tiene que realizar un movimiento de rotación hacia arriba y hacia afuera, mientras que nuestro ligamento iliopetrocantéreo se va a encontrar tenso.
el ligamento iliopetrocantiniano se tensa ligeramente, el ligamento pubofemoral se distiende, al igual que nuestro ligamento isquiofemoral. Cabe resaltar que es en este movimiento en el cual nuestro ligamento redondo se encuentra en su punto de máxima tensión. Los músculos que van a ayudar a ejecutar este movimiento va a ser el pectíneo, el aductor largo, el aductor mayor y el aductor corto. Además, también puede apoyarse de músculos como el grácil, el cuadrado femoral. Para un ciclo de marcha normal, se considera que se deben de realizar por lo menos 5 grados de aducción y para poder realizar un movimiento como cruzar las piernas, por lo menos se debe de tener un rango de movimiento de 30 grados. Para el movimiento de rotación interna, se necesita que la cabeza femoral realice una rotación en un sentido posterior, mientras que nuestros ligamentos de la porción posterior se van a tensar, es decir, el ligamento isquiofemoral. Por el contrario, el ligamento iliofemoral y el ligamento pubofemoral van a estar distendidos. Pese a esto, nuestro ligamento redondo se va a tensar ligeramente. Los músculos que van a ejecutar esta tarea, ya los mencionamos, van a ser nuestro tensor de la fascia lata, nuestro glúteo medio, puede trabajar el músculo pectíneo y también el aductor largo, acompañados también de la actividad de nuestro músculo glúteo menor. En este sentido, se dice que un sector útil para realizar el ciclo de marcha es un rango de aproximadamente 10 grados. Finalmente, en el caso de la rotación externa de la cadera, se requiere que nuestra cabeza femoral realice una rotación en un sentido anterior. En este movimiento, el ligamento isquiofemoral se encuentra en distensión, mientras que nuestros ligamentos de la parte anterior se van a encontrar tensos. El ligamento redondo, por su parte, solo se tensa ligeramente. Los músculos que nos van a estar ayudando a trabajar en este movimiento va a ser el obturador externo, el obturador interno, el músculo piramidal, nuestro glúteo mayor, nuestros cuadrados femorales, nuestro sartorio y también puede participar nuestros géminos superior e inferior. Se considera que un sector útil de rotación externa para un ciclo de marcha es aproximadamente de 15 grados. Bueno chicos, por mi parte es todo. Cualquier cosa tienen la información en la presentación. Ahí viene toda la información que les di en este video. De igual manera, en Schoology les comparto los libros de los cuales también complementé la información. Cualquier cosa saben que estamos en contacto y pues nada, los veo la próxima sesión.